la defensa técnica ha hecho un sinfín de observaciones, una gran cantidad de observaciones. Sin embargo, el juez Checkley ha tratado por todos los medios de subsanar y por no decir de tapar todas las incoherencias de la Fiscalía bajo el pretexto que eso ya se va a ver en juicio, cuando realmente esta es la etapa donde un juez debe exigir a la fiscal que la imputación debe ser clara, concreta y precisa. Sin embargo, el juez ha cubierto las deficiencias evidentes de la Fiscalía bajo argumentos fuera del lugar, diciendo, bueno, eso ya se va a aclarar en juicio. Pero como quiera, que no podía tapar tantas deficiencias, nos declaró fundada lo más importante. ¿Y qué nos declaró fundada el juez? Nos dijo que efectivamente la fiscal debe aclarar y debe decirnos con precisión dónde fue la reunión. ¿En el despacho presidencial o fue en el despacho de la presidenta del Consejo de Ministros? Con esto, señores, se ha evidenciado que todo un año de investigación de la Fiscalía jamás ha arribado a una supuesta verdad que tanto dicen, a un supuesto acuerdo entre todos estos protagonistas para redactar ese mal llamado documento mensaje a la nación. Eso nos demuestra un año de investigación donde la fiscal jamás tuvo claro ni sabía lo que investigaba. Y como no tenía claro lo que ella investigaba, no tenía claro las cosas, hizo una acusación pues oscura, una acusación ambigua, una acusación imprecisa, que desgraciadamente el juez, muchas de nuestras observaciones, ha tratado de cubrir, como les vuelvo a repetir, con argumentos carentes de sustento. Pero como no puede, tanta evidencia no se puede tapar, tantas contradicciones no se puede tapar, tantas imprecisiones no se puede tapar, a las finales no le quedó más al juez que devolver esa acusación para que la fiscal en el plazo de 5 días pueda pues volver a estudiar su caso y hacer una acusación correcta. Para terminar, dudo que la fiscal pueda hacer una acusación correcta, porque no tiene una buena información, no ha hecho una buena investigación. Lo que ha sucedido simplemente es una acusación forzada, una acusación obligada, una acusación para satisfacer ciertos medios, cierta prensa mediática, para satisfacer a cierta parte de la población adversa al entonces presidente Pedro Castillo Terrones. Y hoy se ha evidenciado que esa acusación no tiene ningún sustento, no tiene base. En otras palabras, y para finalizar, señores, para mi criterio, es una acusación politizada. Como todos ya saben, hoy el juez Checkley devolvió a la Fiscalía la acusación contra Pedro Castillo. Y para esto, para que nos aclare todo esto y todo el panorama que se viene ahora en adelante, pues tenemos a la defensa legal de Pedro Castillo y también quería comentarle que estamos en multiplataformas con el hermano Timoteo Cotipa y con el hermano Pavel Yachaywasi. Adelante, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, señores periodistas. Gracias por la oportunidad y les voy a hacer una pequeña exposición de lo que está sucediendo con la acusación al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? En principio, como es de conocimiento público, teníamos pues una imputación de hechos mediante que se inicia el 7 de diciembre del año 2022. Desde aquella fecha hasta el 22 de diciembre del 2022, la Fiscalía realizó las investigaciones contra José Pedro Castillo Terrones por el delito de rebelión, abuso de autoridad y delitos contra la tranquilidad y la paz pública. Durante un año, casi un año aproximadamente de investigaciones, el 22 de diciembre del 2023 presentó su acusación por los 3 delitos contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones. ¿Qué sucede? Que la Fiscalía, pese a haber investigado un año aproximadamente, presenta una acusación exponiendo hechos totalmente fantasiosos, hechos totalmente ideologizados, sin ningún sustento, sin ninguna coherencia, sin ninguna base probatoria. Una prueba de ello es, para no abundar más allá, es que la Fiscalía sostenía de que el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones, la entonces presidenta la premier Betsy Chávez y el entonces pues jefe del gabinete de asesores Aníbal Torres Vázquez se habían reunido el día 6 de diciembre del 2022 en el despacho presidencial para redactar la carta que ha leído el entonces presidente. Pero implicantemente también dice que ellos mismos se reunieron, pero ya no en el despacho presidencial, sino en el despacho de la presidenta del Consejo de Ministros. Solamente para empezar, acá advertimos que la acusadora, que es la fiscal, jamás tuvo claro de qué cosas investigaba o cómo fueron los hechos que realmente habrían pasado. Porque primero dice que fue en el despacho presidencial, luego dice en el despacho de la presidenta del Consejo de Ministros. Eso nos da una idea, que la fiscal está tanteando los hechos, está adivinando hechos. Está adivinando hechos. Una muestra más. Dice que el 6 de diciembre se reunieron el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones, la entonces premier Betsy Chávez, el jefe de gabinete Torres, pero con 2 ministros más. Y después, más adelante dice que ese mismo 6 de diciembre se reunieron solamente 3 personas, es decir, José Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez y el jefe de Aníbal Torres, ¿no? El jefe de gabinete de asesores de la PCN. Entonces, la gran pregunta que se hace a la defensa, y siempre nos hemos hecho desde el inicio de este control de acusación, era la siguiente: o se reunieron 3 o se reunieron 5 personas. ¿Cuál es la realidad de la tesis de la Fiscalía? Si la Fiscalía en su tesis te dice que primero se reunieron 3 el día 6, pero después te dice son 5, van a disculpar el término, pero eso es una cantinflada.
porque no sabe la fiscal totalmente cómo acusar al presidente José Pedro Castillo Terrones. Y lo que es peor, lo que dice la fiscal, que al día siguiente, 7 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, se reunieron nuevamente Betsy Chávez, Aníbal Torres, José Pedro Castillo Terrones, también dice, para acordar un golpe de Estado. Y acá tenemos un problema, porque dice que el día 6 todos ellos se reunieron para redactar el documento para el golpe de Estado. Después dice que no, fue el día 7 en la mañana que todos acordaron, estos tres acordaron redactar el documento para el golpe de Estado. Y la pregunta viene de cajón. La imputación tiene que ser concreta, señor fiscal. ¿Fue el 6 o fue el 7? ¿O fueron los 2 días? Ahora, continuando la fiscalía con su acusación, ¿qué nos dice? Nos dice que el día 6, en horas de la noche, dice que el presidente José Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez y Aníbal Torres, en una computadora que se encontraba en la oficina de apoyo al cónyuge, dice que redactaron, ahí en esa máquina, redactaron, así dice, redactaron ese documento que leyó el entonces presidente, mal llamado Mensaje a la Nación. Redactaron. Pero no nos dice quién redactó. ¿Redactó el entonces presidente, la premier o el asesor? Jamás nos dijo. Y no lo tiene claro la fiscal. Bien. Luego dice que incluso en horas de la noche, y en horas de la noche del día 6 de diciembre de 2022, y en horas de la madrugada del 7 del 2022, en esa máquina, en ese CPU, ha seguido modificándose y perfeccionando el contenido de ese supuesto mensaje. Pero cuando se le pregunta, se le dice, ¿quién fue el que estuvo modificando? No tuvo respuesta. Jamás. Es decir, está diciendo, bueno, pues adivinen quién ha sido. Y eso, estas incoherencias de la fiscal en su acusación, atentan contra una imputación clara, una imputación precisa, una imputación circunstanciada, que todo imputado tiene el derecho a saber de qué se le acusa. No se le puede acusar con imprecisiones. Ello, señores, ha sido sustentado en la audiencia de acusación, en la etapa llamada observaciones formales. La defensa técnica ha hecho un sinfín de observaciones, una gran cantidad de observaciones. Sin embargo, el juez Checkley ha tratado por todos los medios de subsanar y, por no decir de tapar, todas las incoherencias de la fiscalía bajo el pretexto que eso ya se va a ver en juicio, cuando realmente esta es la etapa donde un juez debe exigir a la fiscal que la imputación debe ser clara, concreta y precisa. Sin embargo, el juez ha cubierto las deficiencias evidentes de la fiscalía bajo argumentos fuera de lugar, diciendo, bueno, eso ya se va a aclarar en juicio. Pero como quiera, que no podía tapar tantas deficiencias, nos declaró fundada lo más importante. ¿Y qué nos declaró fundada el juez? Nos dijo que efectivamente la fiscal debe aclarar y debe decirnos con precisión dónde fue la reunión. ¿En el despacho presidencial
o fue en el despacho de la presidenta del Consejo de Ministros. Con estos señores se ha evidenciado que todo un año de investigación de la Fiscalía jamás ha arribado a una supuesta verdad que tanto dicen, a un supuesto acuerdo entre todos estos protagonistas para redactar ese mal llamado documento mensaje a la nación. Eso nos demuestra un año de investigación donde la fiscal jamás tuvo claro ni sabía lo que investigara. Y como no tenía claro lo que ella investigaba, no tenía claro las cosas, hizo una acusación pues oscura, una acusación ambigua, una acusación imprecisa, que desgraciadamente el juez, muchas de nuestras observaciones, ha tratado de cubrir, como les vuelvo a repetir, con argumentos carentes de sustento. Pero como no puede, tanta evidencia no se puede tapar, tantas contradicciones no se puede tapar, tantas imprecisiones no se puede tapar, a las finales no le quedó más al juez que devolver esa acusación para que la fiscal en el plazo de 5 días pueda pues volver a estudiar su caso y hacer una acusación correcta. Para terminar, dudo que la fiscal pueda hacer una acusación correcta, porque no tiene una buena información, no ha hecho una buena investigación. Lo que ha sucedido simplemente es una acusación forzada, una acusación obligada, una acusación para satisfacer ciertos medios, cierta prensa mediática, para satisfacer a cierta parte de la población adversa al entonces presidente Pedro Castillo Terrones. Y hoy se ha evidenciado que esa acusación no tiene ningún sustento, no tiene base. En otras palabras, y para finalizar, señores, para mi criterio, es una acusación politizada. Le agradezco, si tienen algunas preguntas, gusto de absolverlo. Sí, doctor. Bueno, primero, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Es importantísimo para el pueblo peruano en su conjunto, ¿no? Que aún se mantiene en pie de lucha y que reconoce como actual presidente a José Pedro Castillo Terrones, presidente secuestrado, primer preso político de esta dictadura. Bien, doctor Medrano, la pregunta va en relación a lo siguiente. Mire, más o menos ya usted nos ha explicado y también hemos transmitido en vivo y en directo a las audiencias, donde se ve pues todas las falencias, las inconsistencias de parte de la Fiscalía. Pero en relación, por ejemplo, a los abogados de los demás acusados, por ejemplo, el abogado de Bexy Chávez, de Aníbal Torres, entre otros, ¿ha habido también alguna refutación a la tesis fiscal? Quisiera más o menos que de repente nos pueda un poco ahondar en ese tema, ¿no? Porque como estamos viendo que el Poder Judicial le ha devuelto, entendemos que de repente también ahí hay puntos de los otros abogados, ¿no? Más o menos por ahí que nos comente, doctor. Sí, efectivamente, la acusación fiscal comprende a 8 personas contra 8 imputados. Las defensas técnicas de los 8 imputados, todos en su conjunto, han planteado estas observaciones formales, cada quien desde su punto de vista. Y también ha sido acogido, porque no había otra salida del juez, también de declarar algunas observaciones fundadas de algunas de las defensas técnicas. ¿Eso qué nos demuestra? Nos demuestra que la acusación no solo contra el presidente José Pedro Castillo Terrones, sino con lo que él llama sus coacusados, pues no tiene una coherencia, no tiene un sustento
como hechos para una acusación. Entonces, no solamente del presidente José Pedro Castillo, si es la defensa ha sido acogida, sino de los otros imputados. Y eso demuestra, pues, un gran vacío, una gran debilidad en la acusación. Y bueno, eso, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando la acusación va contra el presidente Castillo Terrones y sus coacusados, se supone que la narración debería ser coherente para todos, debía encajar entre todos, pero no sucedió así. Lo que sucedió es que hizo acusaciones disímiles que si usted junta todas esas acusaciones de los 8 imputados, ni siquiera encajan. De ahí, vuelvo a repetir, toda esta acusación es forzada y por no decir politizada. Gracias. A ver, doctor o Timoteo. Doctor, yo estaba muy atento en cuanto el señalamiento que ha hecho al inicio es en cuanto que la fiscal en su acusación no ha sido tan precisa en cuanto el señalamiento que le hace al presidente Pedro Castillo y otros coacusados en relación de las reuniones que habrían tenido antes del golpe o en el proceso del golpe. Es decir, ella da a entender que el presidente Pedro Castillo se estuvo coordinando al mismo tiempo, tanto en la PCM y también en su oficina o en todo caso en Palacio de Gobierno. ¿Eso nos podría precisar un poquito más? Gracias. Bien, mire, ¿qué sucede? Una vez que el entonces presidente José Pedro Castillo lee este documento, la Fiscalía lo que ha querido y lo que ha forzado es querer hacer ver al pueblo de que no solamente es un documento que ha leído Castillo Terrones, sino ha sido elaborado de manera conjunta con la Premier, ¿no? La entonces Premier Betsy Chávez y el entonces jefe del gabinete de asesores de la PCM. Es más, ha puesto también de manera imprecisa a 2 ministros más. Y por último, más adelante lo jaló a un general. La pregunta es, la Fiscalía en su afán de demostrar que ha habido un contubernio entre todos estos personajes, es lo que crea la tesis de que el día 6 se juntaron todos ellos para elaborar ese documento. Crea la tesis que también el día 7 se juntaron parte de ellos para hacer ese documento. Pero como toda creación, cuando es falsa, obviamente nunca va a encajar y nunca va a tener una base probatoria. Y eso es lo que se ha evidenciado ahora en esta audiencia de control de acusación. Es decir, las tesis creadas, forzada de la Fiscalía esa tesis para querer decir de que ese documento fue redactado entre todos los acusados, pues hoy en día ha quedado desacreditado. Es decir, no va a poder probar y no puede probar que realmente en la redacción de ese documento haya participado Betsy Chávez, haya participado Aníbal Torres, o haya participado los otros 2 ministros, o haya participado otra persona más. Y como todo producto forzado, inventado, ¿no? Obviamente, si no es en esta etapa de control de acusación, obviamente en juicio, pues va a caer y obviamente no va a haber responsabilidad penal en el presidente José Pedro Castillo Terrones. Doctor, he escuchado lo que estaba exponiendo, pues quiero que usted nos explique un tema. Ha sido prácticamente un año, más de un año que la Fiscalía ha tenido pues todos estos documentos, pero usted más o menos lo entiendo, es que dentro de un año pues no ha hecho nada prácticamente. O sea, la intención de la Fiscalía es seguir manteniéndolo a Pedro Castillo en la cárcel. Bien, gracias.
vamos a aclarar un tema. La Fiscalía ni siquiera tiene documentos, porque el único documento existente es el documento que ha leído el expresidente José Pedro Castillo Terrones. El hecho de sustentar o la tesis fiscal de la reunión de un día antes para elaborar ese documento es una elucubración de la Fiscalía. No es que existe un documento. No existe. ¿Por qué? Porque simplemente han visualizado las cámaras de Palacio y han visto que ha ingresado Betsy Chávez a una determinada hora, ha ingresado Aníbal Torres, y de ahí elucubra, esa es la palabra, ¿no? Para decir, ingresaron para redactar el documento. No hay ni siquiera documentación. Es una inferencia que hace la Fiscalía. Es decir, está elucubrando hechos, pero sin ninguna prueba. No existe un documento que diga realmente, mira, acá tenemos un documento donde se prueba claramente que los 3 se reunieron o los 5 se reunieron para redactar este documento. No existe, no hay una afirmación, no hay un documento, no hay un testigo, no hay nada. Es una elucubración. ¿Y por qué le digo que es una elucubración? Bueno, pues para decir que no lo hizo solo, sino lo hicieron entre varias personas, y de esta manera decir pues de que ahí está el delito de rebelión, ¿no? Varios se pusieron de acuerdo para un delito de rebelión, ¿no? Entonces, eso es justamente ese es el tema por el cual hoy en día está haciendo agua por todo lado la tesis acusatoria de la Fiscalía. Bien, doctor. Doctor, Sí, una consulta sobre el mismo tema. Mire, ya lo que usted más o menos viene mencionando implica, lógicamente, inconsistencias totales dentro de los argumentos de la Fiscalía, ¿no? El propio Checla ya ha tenido que reconocerlo. Por eso, pues, le ha devuelto la acusación. La pregunta es, en el caso que la Fiscalía no logre subsanar estas inconsistencias que tiene, ¿qué procedería? ¿Qué continúa de ello? Bien, de acuerdo a la norma. Doctor, tal vez antes de también eso, la pregunta del compañero es muy clave, quisiera que tal vez podamos tomar en cuenta, en nota, en cuanto a qué va a pasar en adelante. Lo que yo quería hacer hincapié es en cuanto a de la evolución de la acusación en relación en la elaboración del documento que leyó el presidente Pedro Castillo. Usted ha señalado que en un momento dice una versión, después dice otra versión, y así automáticamente iba evolucionando el discurso que habría sido elaborado para leer el 7 de diciembre. Eso nos puede también ampliar un poquito más, porque llama la atención, porque uno podría pensar que esto lo estaría elaborando el discurso, la inteligencia artificial. A ver, voy a responder primero la primera pregunta, luego la segunda. Respecto a la primera pregunta, cuando el juez devuelve una acusación a la Fiscalía para que subsane las deficiencias o incoherencias advertidas, le da un plazo. La Fiscalía vuelve a presentar nuevamente esa acusación, obviamente o supuestamente subsanada. Pero si la subsanación es buena o es mala, lamentablemente con eso va a pasar a la siguiente etapa ya de juicio, porque lamentablemente el Código Procesal Penal solamente prevé una sola devolución, es decir, ya, bueno, con lo que puede, con eso iremos a juicio, en otras palabras, con lo que puede, pero como ya dije, no va a haber no va a poder sustentar pues claramente de cómo la coparticipación de Aníbal Torres o Betsy Chávez en la elaboración de ese documento, porque no tiene ningún medio de prueba documental, testimonial ni pericial. Lo único que tiene son elucubraciones forzadas. Por eso es que hace agua por todo lado esa acusación. Respecto a la segunda pregunta, si entendí bien lo que
quiere decir usted quiénes elaboraron el documento, ¿no? O cómo fue hecho ese Sí, documento. la Ya. evolución de la versión, de la elaboración del documento, ¿no? Usted señala que hay varias versiones, que habría elaborado en una computadora de la hija del presidente, después apareció otro nombre, y siguió cambiando, y uno sospecha, ¿y esto cómo es eso, no? Bien, efectivamente, ¿qué sucede? Si ustedes recordarán, cuando es detenido arbitrariamente, obviamente, el presidente José Pedro Castillo Terrones, y una vez detenido ni siquiera lo pusieron a disposición del Congreso. Bien, ¿qué sucede? Recordarán que el único acusado era él. Recordarán que fue el único. Y no había nadie más. ¿Por qué? Porque incluso el señor Aníbal Torres, el doctor Aníbal Torres, en esos momentos hacía de su abogado, de José Pedro Castillo Terrones, ¿recuerdan eso? Y Betsy Chávez no se le mencionaba todavía. ¿Qué hace la fiscalía? Como sabía de que la lectura de ese documento por un solo personaje, como es José Pedro Castillo Terrones, jamás, pues, no tenía ni un indicio para ser catalogado como un delito de rebelión. Entonces, ¿qué hizo la fiscalía? Bueno, como a él solo no lo puedo hacer nada, voy a crear otra figura. ¿Y cómo lo creo? Voy a hacer ver que ese documento fue hecho en contubernio con la Premier y con el asesor o el jefe del gabinete de asesores. Bajo esa teoría ya no tengo uno, ya tengo tres. ¿No? Y como tengo tres, ahora ya sustento que es un grupo que se ha rebelado contra el orden constitucional. Por eso se les ha comprometido a estos dos más. Y posteriormente, después de 3 meses, ojo, creo fue en marzo, recién se le compromete a los dos ministros y se le compromete al general y último a un teniente. ¿Para qué? Para reforzar la elucubración que tiene la fiscalía, para decir, mira, no es uno solo, son varios. Son varios. Son varios. Entonces, por eso es que estoy señalando de que esa forma, esa evolución que ha hecho la fiscalía, lo ha hecho con el único fin de querer hacer ver que ha habido un acuerdo conjunto entre todos. Porque si eso hubiera sido así, piense, desde el inicio, al día siguiente nomás, o ese mismo día hubiera sido detenido también el jefe del gabinete de asesores, Betsy Chávez, los ministros, el general. Pero no, lo hicieron poco a poco. ¿Para qué? Para forzar la figura y decir que ese documento fue redactado entre varios. Entonces, esa es la evolución. Y para forzar eso han creado escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Del 6 de diciembre, del 7 de diciembre o del mismo 6, pero en horas de la noche. Ciertos escenarios ficticios. ¿Para qué? Para sustentar que ahí se reunieron y ahí elaboraron ese documento. Y como le vuelvo a repetir, sobre esos escenarios ficticios no existe medio probatorio alguno. Gracias. Bien, doctor, creo que nos queda claro, ¿no?, las inconsistencias. De hecho, ya nosotros veníamos de una u otra manera con la información que hemos tenido mencionándolo, ¿no? A pesar de que el Ministerio Público tiene todo, absolutamente todo a su favor, hasta el día de hoy, como ya se ha mencionado, pues no hay absolutamente nada que pueda demostrar. Bueno, yo por mi parte, entonces, doctor, creo que esperemos para el día miércoles 26, ¿no?, que es la audiencia que toca sobre justamente este tema. A la Fiscalía se le ha dado 5 días, según lo que hemos entendido también, para que pueda subsanar. Vamos a estar atentos. Más bien, quería de repente, no sé si los compañeros, para pasar a otro tema, si no hay problema, porque justamente, doctor, algo que así ha removido mucho y ha fastidiado bastante a la población es este abuso de parte de los 14 meses que se ha pedido para que continúe, se extienda la prisión preventiva del presidente Castillo. Entonces, de repente, hemos escuchado cuando usted y el doctor Iber Maraví también dieron una especie de conferencia hace unos días, pero ahora que lo tenemos acá, de repente con más tranquilidad,
al pueblo, doctor. ¿Cómo es esta situación? ¿Se puede revertir? ¿Lo van a apelar? ¿Ya lo han apelado? ¿Cómo está el tema este de los 14 meses de extensión de la prisión preventiva del presidente Castillo? Muy agradecido. Bien, miren, la Fiscalía, como todos sabemos, había pedido una prolongación de la prisión preventiva por 18 meses. Los fundamentos han sido rebatidos por la defensa técnica, pero el juez Checle le puso 14 meses. Igual consideramos injusto, consideramos arbitraria la decisión del juez. Bien, el tema fundamentalmente en lo que se basa esta prolongación a criterio del juez es de que falta un plazo para concluir la etapa intermedia, es decir, el control de acusación, y falta más tiempo para llevar adelante un juicio, ¿no? Y que por esos motivos pudiera haber un peligro de fuga, entonces le damos 14 meses más para poder concluir la etapa intermedia y el juicio. Sin embargo, debemos volver a repetir y decir lo siguiente. Esta prolongación del tiempo no es imputable a José Pedro Castillo Terrones ni a sus defensas técnicas. Es imputable al propio sistema del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, si ya el 22 de diciembre del 2023 ya tenía la acusación fiscal, ¿por qué se demoró más de 4 meses para llamar a una audiencia de control de acusación? Porque si el juez hubiera sido diligente en sus actuaciones, ya en enero hubiéramos acabado el control de acusación y ya a estas alturas hubiéramos acabado el juicio de primera instancia. Pero como quiera que el Poder Judicial no quiere reconocer sus errores, ¿no? Lo que hace es cargar sus deficiencias ¿a quién? Al imputado y a la defensa técnica. Eso es lo que ha hecho. Porque en su resolución dice bien claro, ¿no? Y dice bien claro, dice, ¿no? De que no ha habido conducta obstruccionista del presidente José Pedro Castillo Terrones ni su defensa, sino que nos falta tiempo para terminar. O sea, las deficiencias del Poder Judicial ahora pesan sobre el imputado y eso es erróneo, no debió ser así. Respecto a esa decisión arbitraria, se ha interpuesto el respectivo recurso de apelación con los fundamentos y esperemos pues que la Sala Suprema, ¿no?, tome una decisión justa, como sí lo hace para otros tipos de investigados. Y esperemos pues que tenga el mismo criterio para el presidente José Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué? Porque la justicia no se administra de acuerdo a ley, conforme a la norma y no de acuerdo a las personas. Y lo que estamos viendo es que lamentablemente hasta ahora se viene administrando una justicia no por lo que la persona ha hecho, sino por lo que es la persona, es decir, por lo que es José Pedro Castillo Terrones. Y eso no debe ser así. Esperemos y confiemos que la Sala Suprema sepa, pueda o corrija esta decisión arbitraria del juez Checle. Gracias. Doctor, en esa misma línea, en relación de ampliación de presión preventiva, nos ha llamado algunos, digamos, imputaciones que le hace o la justificación para pedir la ampliación de presión preventiva es que estaría, mejor dicho, la familia del presidente está en México, que acá en el Perú no lo tiene, y tampoco ejerce la profesión de ser profesor. ¿Nos podría señalar cómo así esta señora, digamos, la fiscal, ha tratado de buscar de alguna otra manera justificar, pero que no tenía que ver nada, porque usted también, por otro lado, ha señalado que el presidente Pedro Castillo tiene familia aquí, incluso sus señores padres que están, pues, ya mayores, ¿no? Bien, gracias. Lo que le puedo aclarar es lo siguiente.
En una prolongación de prisión preventiva se debe evaluar el peligro procesal. Y dentro del peligro procesal, el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Respecto al peligro de fuga, se tiene que analizar los arraigos. Arraigo familiar, arraigo laboral, ¿no? Arraigo domiciliario. En el caso del presidente José Pedro Castillo Terrones, se ha dicho que tiene arraigo laboral, porque es un docente nombrado y no está cesado en sus funciones. Es más, hay un documento en el que señala que el señor solamente está con licencia. Sin embargo, quiero ser claro en este punto. El juez en ningún extremo de su resolución se ha pronunciado o ha valorado el arraigo laboral de José Pedro Castillo Terrones. No lo ha hecho, por eso estamos apelando. Respecto al arraigo domiciliario, la propia fiscal ha reconocido que tiene domicilio conocido y el juez tampoco ha valorado, no ha dicho ni una palabra sobre ese arraigo domiciliario. ¿A dónde se ha ido el juez? A un solo arraigo, al familiar, bajo, ¿no?, la premisa de que la esposa y los hijos se encuentran en la Ciudad de México. Doctor, en esa misma línea, la fiscal Mesa, pues también dentro de su tesis, ¿no?, afirma que la señora esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, estaría cobrando $10,000, por lo cual, pues, el hermano Pavel ya lo ha entrevistado y ya categóricamente ha dicho que eso es falso. ¿Usted cómo ve ese tema, doctor? Bueno, como lo que puedo señalar, ya dije, la Fiscalía hace elucubraciones para poder imputar hechos. ¿Y por qué le digo que es una elucubración? México, la moneda nacional son los pesos. Y primero habla de dólares, ahí no hay dólares, se maneja en pesos, para empezar. Segundo, ¿cuál es su fuente de información? Una periodista que dice que por ahí ha dicho, o que un diplomático por ahí declaró de que la primera dama le pagaban $10,000. La pregunta es, ¿acaso las fuentes, para decir que un hecho es cierto, sirve cualquier tipo de fuente? Mira, imagínense, si mañana sale 3 personas a un medio de comunicación y dicen el abogado Medrano es tal por cual, entonces hay que creerle. Eso no es correcto. Se requiere hacer un proceso de investigación y demostrar con prueba cierta, con prueba fehaciente, que realmente la primera dama recibe $10,000. Y la pregunta es, durante la audiencia, ¿presentó algún documento valedero, un recibo, un cheque, algo que demuestre que recibía $10,000? Nada. Entonces, simplemente es elucubración de la Fiscalía en base a información no calificada, en base a información antojadiza, en base a información que nunca se va a poder corroborar. Pero eso también nos demuestra entonces que la Fiscalía, tanto que para la prolongación de prisión preventiva como para la acusación, pues utiliza elucubraciones fantasiosas. Gracias. Hay un tema que muchos se preguntan, entendiendo que este es un proceso. ¿Usted hasta cuándo ha pensado, digamos, asumir la defensa? ¿Es por un periodo, digamos, un tiempo determinado? En todo caso, eso es lo que quería trasladarle, porque hay varios comentarios, dice, si el abogado continuará o lo dejará en el camino, también dice. Bueno, eso ya de parte del público, ¿no? Sí, doctor, justo agregándole a lo que ha mencionado el hermano Timoteo,
Justamente por ahí va, ¿no? También nos dicen, pero total, no iba a ser ahora Paco Castillo, el nuevo abogado en caso de rebelión, y ahora y se mantiene el doctor Luis Medrano. En relación a todo ello, doctor, explícanos por favor también, aclárenos este tema, ¿no? ¿Quién está llevando el caso? ¿Usted u otros más? Bueno, por favor, adelante. Bien, para aclarar, mi persona está a cargo de lo que es el delito de rebelión. Soy el único abogado, no estoy en defensa conjunta, es decir, estoy solo, y creo que voy a saber responder a esas expectativas o a esa gran responsabilidad que me ha eh, brindado el presidente José Castillo Terrones. Segundo, yo voy a seguir defendiendo este caso mientras el presidente José Pedro Castillo Terrones siga depositando su confianza en mi persona. Y voy a seguir. Respecto al otro abogado, creo ya el doctor Iber Maraví ha hecho las aclaraciones al respecto, o en todo caso le correría traslado para que haga mejor la aclaración ahí al doctor Iber Maraví sobre ese tema. Gracias. Doctor Medrano, a ver si nos puede comentar qué se viene a partir de hoy en adelante, ¿no? Gracias. Una vez ya que la Fiscalía aparentemente va a tratar de subsanar los vacíos o las incoherencias advertidas por esta defensa técnica y convalidados por el juez Checle, lo que viene es lo que nosotros le llamamos las observaciones sustanciales o lo que le llamamos la solicitud de sobreseimiento de la acusación. ¿Qué es lo que puntualmente significa eso? Nosotros lo que queremos demostrar es lo siguiente, en palabras comunes, que la lectura de un documento en la cual se decía que se iba a disolver el Congreso, así como los organismos autónomos o los poderes del Estado, no sería o no es un delito de rebelión. Primero, ¿por qué? Que todos deben llegar a saber de que un documento que es leído por un presidente de la República para ser catalogado como mensaje a la nación debe cumplir con prerequisitos. Solamente uno de los requisitos es que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros conforme lo señala la Constitución Política del Estado. Ese documento que ha leído el presidente Castillo Terrones nunca fue aprobado por el Consejo de Ministros. Por tanto, no tiene ni siquiera, no se puede decir que es un mensaje a la nación. Es la lectura de un documento como acto político que ha hecho el presidente de la República. Como acto político, no es mensaje a la nación. 2, vamos a seguir en la lucha y demostrar que jamás en la lectura de ese documento, el presidente José Pedro Castillo Terrones ha llamado a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para apoyar una supuesta rebelión. Es falso, es lo más mentiroso que existe, porque lo único que ha dicho el presidente José Pedro Castillo Terrones en la lectura de ese documento es decir que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van a combatir el narcotráfico. Jamás ha dicho que ayuden a una causa de rebelión, pero lamentablemente algunos medios, para satisfacer ciertos intereses, le dan una lectura diferente. Y esa lectura diferente dice que hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para un delito de rebelión. Eso es falso. Por tanto, en las siguientes fechas, que es el día 26,
perdón, 25, sí, pues el día 26 de junio, o si no, de repente se posterga una fecha más, se va a sustentar un sobreseguimiento, es decir, se va a solicitar un archivo, el archivo de esta investigación, por cuanto la lectura, la sola lectura de un documento mal llamado mensaje, no puede cubrir los elementos de un delito de rebelión. Pues para un delito de rebelión, en primer orden, se requiere el alzamiento en armas, es decir, una actitud violenta, pero cosa que todos sabemos jamás ha existido. Pero tergiversando el derecho, violando la buena razón jurídica, el juez San Martín Castro ha inventado un nuevo tipo de violencia y dice, no hay violencia física, eso lo reconoce, no hay violencia material, eso lo reconoce. Ahora, ¿qué dice? No, pero hay una violencia psíquica. Y le dice todavía la vis compulsiva. Entonces, ahora resulta que ha evolucionado el derecho y basta que yo diga, por ejemplo, ¿sabes qué? Mañana damos golpe de Estado, ya es un delito. Y como dicen muchas defensas técnicas, es la primera vez en la historia que estamos viendo un delito de rebelión sin violencia. Cuando la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera nos dice que para que exista rebelión, se requiere primero el alzamiento en armas. Y ese alzamiento en armas tiene que ser de carácter violento. Y ese carácter violento, obviamente, tiene pues que causar temor en la población, como la historia nos ha señalado. Hemos tenido antecedentes, ¿no? Hemos tenido antecedentes de delitos de rebelión, en la cual los golpistas sacaban los tanques a la calle, salía el ejército, salían las Fuerzas Armadas a apoyar esas decisiones. En este caso, nadie, ningún militar, ningún policía, ningún ministro, nadie dio su consentimiento, nadie dio su apoyo. Nada. Y como no existe violencia, ahora inventaron un nuevo concepto, violencia psíquica. Entonces, desde ahí, señores, y lamentablemente, pues, para terminar, ¿no? Ese concepto creado por César San Martín, inventado por César San Martín, viene siendo repetido como el Padre Nuestro por la Fiscalía y otros jueces, como si eso fuera la panacea del derecho, cuando realmente es un concepto creado para esta ocasión. Fue creado para José Pedro Castillo Terrones ese concepto. A él lo han creado para mantenerlo prisionero. Porque si se ceñían al verdadero concepto de rebelión, donde se requiere un levantamiento armado, alzarse en armas, no estaría preso en estos momentos el presidente José Pedro Castillo Terrones. Quiero finalizar señalando de que mi persona, como defensa técnica en el caso de rebelión, va a seguir obviamente luchando contra esta acusación que a mi criterio no tiene ningún sustento probatorio. Y como vuelvo a repetir, es una elucubración. Sé que la lucha no es fácil, vamos a seguir adelante, pero considero que ya está dando los primeros frutos, en la cual se evidencia una acusación elucubrada, una acusación antojadiza, una acusación de tinte político. Pero en las siguientes etapas del proceso vamos a desvirtuar toda esta acusación con argumentos sólidos
enmarcados dentro del derecho. Gracias. Igualmente, Muchísimas muchas gracias, gracias. doctor Medrano. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vemos, Saludos, nos vemos. bien. Chao, chao. El Perú ahora puede exportar los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos. Vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.